Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto del Señor a hoy, domingo 29 de marzo del 2020. Le damos a todos la bienvenida y esperamos que sea Dios hablando a tu corazón. Hoy tenemos esta reunión virtual de Centro Espíritu Santo y Fuego, Shekinah. Y queremos iniciar como primera vez usando este medio virtual. Hemos pasado algunas situaciones aquí en México y fuera del país respecto a las medidas sanitarias. La semana pasada no pudimos estar en la iglesia, se cerraron las puertas gracias a la colaboración de todos mis hermanos. Respecto a esas medidas sanitarias y los flujos de información mundial y de los gobiernos de nuestro país, aunado a otras cantidades de pastores también en la región, que decidimos apoyar al gobierno y poner en oración en cada casa nuestras necesidades al Señor y pidiendo revelación respecto a lo que está pasando. Y esta petición de colaboración del gobierno del Estado a no exponer a nuestros hermanos al contagio, ya que esos virus se transmiten por la saliva, por los flujos nasales, ya sea hablando o a través de tos o estornudos, y que a través de nuestras manos o de besos en la mejilla, y pues vemos que somos muy afectos en la iglesia a mostrar esos signos de amor. Y pues esto puede traer un contagio y podemos incubar estos virus a través de nosotros. Dice la Organización Mundial de la Salud que estos se incuban después de haber sido contagiado de 1 a 14 días. Y no queremos que ninguno de mis hermanos sea contagiado a través de la iglesia. Por lo cual fue nuestra decisión tomar parte en esta parte como pastores, que nos pareció lo mejor atravesar ese tiempo de contingencia estando en nuestras casas, apoyando lo que el gobierno nos ha estipulado. Y como justificación podemos decir que no deseamos exponer a la congregación que ninguno de los hermanos sea contagiado, principalmente los de mayor edad, ya que nuestra responsabilidad es cuidar su salud, tanto espiritual como del alma y del cuerpo. Por lo tanto, como pastores hemos decidido que estos días de contingencia el templo no se abrirá. Y debemos de diferenciar muy bien lo que es el templo y lo que es la iglesia. Tú eres la iglesia. El templo son el inmueble en la cual se ha cerrado la puerta, pero no se ha cerrado la iglesia. La iglesia eres tú. Tú sigues orando, tú sigues lleno del Espíritu Santo, tú sigues buscando la voluntad de Dios. Tú eres el instrumento de Dios para poder llevar adelante la intercesión por los que no conocen o por los que conocen y pueden estar también de una forma contagiados o que aquellos que va a haber positivos. Pero tú podrías decir, bueno, ¿y qué con la fe? ¿Qué la palabra dice? La palabra de Dios dice que en Salmo 91, que los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente y que no llegará plaga alguna a su casa. Y estamos de acuerdo. Creemos, sabemos que Dios tiene el control, tenemos fe, pero quiero aclarar unos puntos antes de continuar y que sepas el por qué hemos tratado y hemos podido apoyar a esta obra del gobierno en la cual no queremos transmitir. Bueno,
En primer lugar, cada persona tiene una fe diferente. No todos tenemos la misma fe. Romanos 12:3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Repito, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tenemos una fe diferente, que es como la huella digital. Cada uno de nosotros creemos en la palabra y a veces dudamos en áreas que debemos de creer. Es por eso que no todos en la congregación tenemos la misma fe. Cada iglesia local podemos encontrar personas que tienen más fe y menos fe en todo el pueblo del Señor. Entonces no todos tenemos la misma fe. Hay gigantes en la fe y hay débiles en la fe. Dios quiere que tú tengas una fe grande, pero vemos en lo que es natural que no todos tenemos la misma fe. Y no podemos lanzar a todos, estando reunidos como congregantes en un edificio, si no todos estamos al mismo nivel de fe. Porque para unos, el Salmo 91 será una experiencia viva. Y dirá, a mí no me toca mi morada. Pero otros dirán, ¿qué pasará si me expongo y va a haber aquello o voy a surgir esta enfermedad en mi familia, en mis hijos, en mis parientes y voy a ser un portador? Bueno, decidimos apoyar al gobierno y apoyar a la congregación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros somos diferentes, no tenemos la fe que se necesita. No podemos generalizar que toda la iglesia es fuerte en la fe. Dice la palabra de Dios en Génesis 33:14, nos instruye, dice, pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a Seir. El paso de la fe, el caminar en la fe, no es de todos de paso grande, de fuerza, de entendimiento. Tú podrás tomar las promesas de la palabra de Dios y decir, para mí es una verdad, pero para otros que están dudando, no va a ser el mismo caminar. Entonces, por la fe se puede lograr promesas, pero si no todos tienen la misma fe, muchos serán contaminados. Y no queremos una sola persona que esté contagiada por causa de nosotros. Decidimos entonces llevar esta medida para apoyar al gobierno y ser prudentes. Hoy te quiero hablar de tres cosas: de la fe, de la responsabilidad y de la prudencia. Tres partes muy importantes en las cuales Proverbios nos advierte que tenemos que llevar a cabo en la sabiduría de Dios. Jesús, nuestro Señor, nos enseñó la obediencia y también entender lo que es la tentación. Ahí en el desierto, en Mateo 4:5, dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
A través de la fe podemos usar las promesas de la palabra. Pero cuidado, muchos están utilizando la fe como un amuleto, porque yo declaro esa fe, tengo el derecho o la obligación de que Dios cumpla mi voluntad. Santiago dice que sin las obras de esa fe, esa obediencia, sin las obras de obediencia, esa fe está muerta. Y Dios no escucha por ser una vida solamente a través de la fe. Las obras de la fe son el testimonio vivo de llevar una vida recta delante del Señor. Habla de santidad, habla de obediencia, habla de amor al prójimo, habla de responsabilidad y habla todo lo que encuentras tú en la palabra de Génesis, Apocalipsis. La ley, habla de la gracia de nosotros, los que hemos sometido nuestra vida a Cristo por su obra, pero también habla de que tengamos todos los elementos necesarios para dirigir. Y como pastores tenemos que ser prudentes, tenemos que tener fe, tenemos que ver que no todos son fuertes, sino también hay débiles en la iglesia. Tenemos que entender entonces que sabiduría de Dios es llevar adelante la obra del Señor. Por lo tanto, yo tengo fe en toda la palabra. Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero también sé que la fe, como un simple amuleto, por declarar a mi voluntad, puede ser inclusive bajo la carne. Yo no voy a hacer simplemente mi voluntad, es la voluntad de Dios. Esas palabras dichas solamente como palabras sin testimonio es un amuleto. Yo no puedo declarar algo que yo deseo si antes no tengo comunión con el Señor y si Dios no me lo ha autorizado. ¿Qué responsabilidad entonces? Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no con problema. Te voy a platicar simplemente una situación que podría pasar de falta de responsabilidad. ¿Qué supondrías tú si yo tengo un vehículo de pasajeros, un camión, y queremos hacer un evento para el día de 1 de abril? Pero yo tengo ese ánimo de decir, vamos a ir a bautizarnos a Puerto Vallarta. Y en las olas del mar, y va a estar la iglesia completa, nos llevamos el camión y vamos a hacer allá nuestra reunión de culto y vamos a tener bautizos. Yo mando este vehículo con un mecánico para que lo cheque físicamente, frenos y máquina y todo, para dar esa vuelta como iglesia, para gozarnos en el Señor y para hacer la obra del Señor. Pero me doy cuenta que el mecánico me da el reporte que los frenos no están funcionando correctamente, que hay problemas técnicos en los frenos. Y yo digo, bueno, yo tengo fe. Yo declaro que en el nombre de Jesús los frenos se arreglan. Y yo declaro que no va a pasar nada y que vamos a ir y regresar.
y puedo declarar las promesas de la palabra. Y con esas promesas y esa fe, vamos a Puerto Vallarta. ¿Qué tipo de pastor exponiendo la vida de las personas podía ser? La vida de las personas es algo sagrado. Y Dios ama la responsabilidad. ¿Qué esperarías que hiciera primero yo? Tomar precauciones, reparar los frenos antes de ir. Eso es la responsabilidad. No por medio de mi fe, yo voy a arriesgar a este grupo de personas a ir y puede llegar, puede que no lleguemos, puede pasar un desastre, una tragedia, pero estamos en algo muy similar. No es el mecánico, sino el gobernador y los encargados de la salud pública. Se nos está advirtiendo que hay una contingencia y que por ninguna forma podemos exponer a nuestros miembros, hermanos en Cristo, a que suceda una tragedia. Mi fe no va a poder salvarte de esa situación viral. Podríamos lamentarnos en futuro. En la congregación hay varias personas de edad madura, otros niños, mujeres, diabéticos, hipertensos y otras situaciones que podemos de alguna forma u otra llevar al contagio y probablemente hacer algo más severo. Por lo tanto, como pastores, una de las cosas que tenemos que tener, aparte de fe, es responsabilidad. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:17 que los pastores velan por sus almas. Y vamos a dar cuenta de cada una de las personas que el Señor puso con nosotros. No podemos hacer nada arriesgando la vida, aunque tenga toda la fe, porque no todos tienen la misma fe. Otra cosa que nos habla la palabra de Dios en Proverbios 24:3 es la prudencia. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. La prudencia es un requisito, es cordura, es entender lo que puede suceder, es entender las consecuencias que puede causar, es entender que yo no me valgo por mí mismo, sino que es como un padre de familia que toma todas las precauciones para cuidar a su familia, a sus hijos principalmente, a la esposa. Entonces entendemos que también habrá muchos puntos de vista respecto a las decisiones que tomamos como pastores. Probablemente algún hermano dice, yo lo haría de esta forma o de aquella, pero lo siento, Dios nos puso en el corazón porque los amamos, puso en nuestro corazón cuidarlos y no arriesgarnos, ya que también tenemos una oportunidad muy grande ahora de no solamente tener el edificio, sino otros medios virtuales y otras formas de comunicarnos. Tenemos la gracia de Dios de que podemos transmitir sin ningún contagio, sin ningún riesgo, la predicación y posteriormente probablemente la alabanza y todo lo que se tenga que hacer si es necesario. No estamos quedándonos quietos. Quiero que entiendas que tú eres la iglesia y la iglesia se reúne en casa. Es lo mismo que reunirte en el edificio, alabando, glorificando, entendiendo la palabra, estudiando aún. A medida que estamos caminando
en este proyecto que Dios nos está permitiendo, podemos ampliarnos en una gama mucho más allá de bendiciones, estudio en casa o estudios de diferente tipo virtuales. Por eso es que no entendemos la mente de Dios infinita, pero Él nos puede dar la estrategia y la forma. Por eso yo creo que no es grave el asunto si nos quedamos en casa, pero podríamos agravarlo. Pero nos evitaríamos también estas bendiciones de transmitir virtualmente y de estar reunidos en el Espíritu a través de esa predicación. Y el Espíritu Santo hará lo mismo en tu casa que en el templo. Entonces, nos perderíamos de esta oportunidad y del gozo y privilegio de unirnos como familias a través del liderazgo de los padres en la familia, orando, compartiendo su fe a los niños y a los jóvenes, enseñarlos directamente del amor de Dios, de la protección cada día, de invocar su nombre, y aún aquellos invitar a los parientes, a los vecinos, a los que están alrededor de nosotros, a esos temerosos de la epidemia, verlos confiar en Dios y venciendo el temor. Tú puedes abrir tu casa y podemos compartir virtualmente las enseñanzas, se grabarán y tú podrás volverlas a estudiar. Podemos reunirnos virtualmente en estudios, células, en estudios de materiales, y eso sería una bendición. Estamos entrando entonces en una etapa en la Iglesia Espíritu Santo y Fuego, donde el panorama, donde el abanico de oportunidades se está abriendo. ¿Y por qué? Porque decidimos quedarnos en casa. Ahora tenemos más facilidad de aquellos que vienen retirados y si es necesario y no puedan, porque el tiempo, por el trabajo, en cualquier lugar, podamos pensar y orar al Señor para que nos dé otras oportunidades, para que virtualmente podamos estudiar y podamos llevar adelante una experiencia nueva en la iglesia, en la cual seguimos confiando en el Señor, ayudándonos mutuamente para que crezcamos en esta obra y veremos los resultados del progreso que no solo nosotros, sino la mayoría de la iglesia va a tener oportunidades nuevas. Ahora, ¿qué pasaría si en los tiempos futuros no se permitiera a la iglesia congregarse en un templo? ¿Te imaginas entonces la bendición que podíamos tener también de que no se pierda esta oportunidad de estar juntos, unidos en el Espíritu? Oremos al Señor y estamos abiertos a toda oportunidad que el Señor está permitiendo. Oremos también porque México está pasando una situación y va a pasar una situación de crisis. Nosotros, la iglesia, Dios nos ha dado la oportunidad de ser los intercesores en el mundo. Oremos por la economía, por la política de desarrollos, por la ayuda social de los gobiernos, por las naciones, por los que están pasando situaciones difíciles en cualquier parte del mundo. Preparémonos como si fuera el principio de un juicio de Dios. Piensa un poco en México. México es un país idólatra, derramador de sangre desde las épocas antiguas hasta hoy. Un país corrupto, religioso, ignorante de las Sagradas Escrituras. ¿Tú crees que México le agradaría a Dios con todas las obras de nuestras manos?
Hemos sido un país rebelde, pero gracias a Dios de hace aproximadamente 50 años, 70 años, que el Evangelio entró más fuertemente y empezamos a conocer la misericordia de Dios. Es el tiempo de humillarnos delante del Señor. Es el tiempo de buscar su rostro. Es el tiempo de interceder por México. Nos corresponde a nosotros, la iglesia, de doblar rodilla e interceder por misericordia por México, por el mundo, por todos esos millones de personas que no conocen a Dios ni a su ungido, a Cristo. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3:9, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, es tiempo de hablar a la gente. Es un tiempo que las personas que no entienden ni no conocen la palabra están llenas de temores. La iglesia tiene fe. El mundo tiene temores o ignorancia. ¿Quién les compartirá? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién orará por ellos? El Espíritu Santo está ocupando personas que vayan a pelear la batalla por ellos. Es un tiempo de unirnos en esta crisis para que podamos como iglesia tomar nuestro lugar. Levántate, hermano. Levántate para que podamos buscar la dirección de Dios y hacer su voluntad. Necesitamos una iglesia despierta, fuerte, vigorosa de fe, pero también al mismo tiempo haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Tenemos muchas oportunidades. Está empezando algo grandioso. Estamos expectativos de lo que Dios va a hacer. Únete a este mover en el Señor, para que entonces los frutos de tu fe, los testimonios de tu fe, la fe viva, tenga las obras necesarias. Pase lo que pase, venga lo que venga, estamos confiados en que los que estamos en el Señor no tocará nuestro hogar plaga alguna. Y si alguno fuere a la presencia del Señor, estamos conformes y contentos con su voluntad, porque estamos en el Señor, confiados en su salvación por la obra de Jesús. Hermano, no es tiempo de temor, no es el tiempo de estar amedrentados, sino de acción. Pregúntale al Señor. Aún que el templo esté cerrado, la iglesia está movida, la iglesia está viva, la iglesia está caminando con el Señor, buscando su rostro, caminando en la voluntad de Dios. Hermano, no estamos enclaustrados, estamos libres, en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Haz tu obra, ora, mete con el Señor, ayuna, busca su rostro y verás que esa etapa será más gloriosa que la anterior, porque Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente en este canal. Hasta luego.